Buenas tardes, queridos estudiantes. Les saluda el licenciado Henry Escobar. Estamos en este momento aquí a poder realizar esta clase de aula virtual que se ha designado por parte del curso Me Capacito, segundo módulo, segundo tipo de curso que se llama Habilidades del siglo XXI. Bien, voy a darme la oportunidad para poder enseñar mi planificación microcurricular destinada al tema justamente de historia. Voy a compartir por este medio la planificación para que ustedes puedan visualizar cómo está elaborada mi microplanificación para poder establecer mi trabajo, ¿no? Entonces, voy a presentar mi planificación. Si ustedes la pueden observar, aquí la encontramos. Bien, es una planificación microcurricular realizada en el año lectivo 2019-2020, justamente en una unidad educativa aquí de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Bien, como cualquier estructura de una planificación, la podemos presentar, ¿no? Justamente con los datos informativos, la unidad educativa se llama Calazacón, el nombre del docente, el licenciado Henry Mauricio Escobar Ramírez, del área de Ciencias Sociales con la asignatura de Historia, dirigida para los estudiantes de tercero de bachillerato, BGU y producciones, ¿no? El que es de bachillerato técnico y de las ciencias generales BGU del general unificado. Fecha inicial el 30 de agosto de 2019, el mismo día, ya que es un solo periodo, un solo tema. La unidad didáctica de esta es la unidad 6, donde encontramos en los textos de los estudiantes el neoliberalismo en América Latina, y con su tema Origen y principios de la Escuela de Chicago como contradicción de las teorías de la síntesis clásica y keynesiana. El eje temático dentro de la parte microcurricular es economía, trabajo y sociedad, principales escuelas económicas. El objetivo de la unidad es, ahí con su código, objetivo de la unidad de ciencias generales de la asignatura de historia, su nivel 5 que es del bachillerato y su unidad número 6. Examinar los sistemas, teorías y escuelas económicas a través de su relación con el trabajo, la producción y sus efectos en la sociedad, para decodificar la información de los medios de comunicación con las herramientas conceptuales idóneas y poder enfrentar los retos sociales como ciudadanos y como agentes del cambio, ya sea en el mundo laboral, personal o comunitario. También hay una parte que se asemeja, que se asocia este objetivo general de ciencias sociales, adoptar una actitud crítica frente a la desigualdad socioeconómica y toda forma de discriminación y de respeto ante la diversidad, por medio de la conceptualización histórica de los procesos sociales y su desnaturalización, para promover una sociedad plural, justa y solidaria. Criterios de la evaluación la encontramos con el código criterios de evaluación, área de ciencias sociales, asignatura historia, su nivel bachillerato 5 con su unidad o con su numeral 21, ¿no? Identifique y explique el origen histórico de los principios fundamentales de las principales corrientes del pensamiento económico, consideradas como respuestas concretas a procesos sociales reales y su relación contra nuestra realidad nacional y latinoamericana. La destreza de criterio con desempeño la encontramos en la siguiente destreza: ciencias sociales, historia, su nivel 5, unidad 4, destreza 37. Analizar el origen de los principios de la Escuela de Chicago como contradicción de las teorías de la síntesis clásico-keynesiana. Bien, también determinamos la parte de la dinámica, ¿no? Las actividades del aprendizaje. Nosotros como docentes siempre vamos a iniciar animando una motivación, una dinámica para poder tener en cuenta este conocimiento. Entonces vamos a dar en cuenta, compañeros, una dinámica. Siempre nosotros vamos a dar en cuenta, ¿no? Esta dinámica que yo la puedo realizar se llama justamente de la gimnasia cerebral. Es una técnica muy divertida y también muy interesante, porque así también hace que su cerebro trabaje como algo, no solo es el cuerpo, sino también nuestro cerebro. Damas y caballeros, vamos a realizar también el barco de los materiales para poder concentrar la concentración y para los estudiantes. Mi método que siempre se va a emplear es el ERCA, siempre si es presencial, el ERCA, ¿no? Experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. ¿Qué quiere decir con esto? La experiencia, pues obviamente voy a tener en cuenta
observar y analizar mediante bimateriales. Ya les voy a presentar más adelante en la parte demostrativa de mi clase. Reflexión, que hago preguntas a los chicos previo a los conocimientos, ¿no? Conceptualización, ya voy con mi tema, con introducción, explicación y comparación de acuerdo al tema y aplicar los trabajos con ellos. Los recursos que he tenido son libros de texto para el docente, hojas de papel bond, marcadores, esferos, recortes de imágenes, gráficos, cinta adhesiva, cuadro. ¿Por qué? Porque mi clase la realicé mediante imágenes para que ellos puedan un poquito más entender el tema sobre las escuelas, las corrientes que existieron en las escuelas económicas, ¿no? Evaluación, de acuerdo igualmente a la parte curricular en cuanto a los indicadores de evaluación que van a ser aplicados a los estudiantes. Explique y comparar los orígenes de las características de las distintas escuelas, lo cual yo realicé aplicando este indicador con la técnica de instrumentos, lección escrita y un cuestionario de la selección múltiple. Igualmente, trato de explicar aquí las adaptaciones curriculares. De verdad, no había algún estudiante con alguna necesidad educativa, con alguna discapacidad asociada, o chicos con problemas de atención o con problemas de aprendizaje. Pero también es importante que aquí en ese espacio de las adaptaciones también puede ir parte de estudiantes vulnerables, que es parte de las no sociales, chicos que se encuentran en situaciones emocionales, etcétera, incluso para chicos o adolescentes o niños que vienen de movilización, o sea, inmigrantes que vienen de otra parte que también se les puede ayudar. ¿No? ¿Por qué? Porque esa es la parte democrática en la que nos encontramos. Aquí está elaborado docente y parte de mi planificación que ustedes pueden ver, compañeros, mi planificación microcurricular. Perfecto. Voy a cerrar. Bien, voy a dar paso a mi material de trabajo para los estudiantes. Les voy a presentar el tema de clase que se realizó aparte para que ellos puedan tener en cuenta. Bien, yo he elaborado un tema de clase justamente de acuerdo a mi tema de la planificación. Igualmente aquí describo origen y principios de la Escuela de Chicago, teorías, mis objetivos, la destreza, la que ya lo dice. Igualmente describí la dinámica para la rutina y sobre la gimnasia cerebral. Aquí detallo también un poco más de introducción, un poquito más de contexto, principales escuelas económicas de introducción, la crisis económica que afectaron en Latinoamérica durante el siglo XX, y estudiar el contexto de la aplicación políticas basadas. Bien, aquí les puedo demostrar el desempeño de esta clase. Incluso la investigación, anexos, aquí están los recursos y aquí también encuentro la temática que les dejé como tarea para que ellos puedan descargar una ficha de un cuestionario que estaba justamente en la planificación. Cumpliendo con esto, pues voy a iniciar con la clase para los jóvenes. Voy a compartir el temario, la exposición de mi clase, de mi aula virtual. Bien. Aquí vamos a hacer la presentación. Bien. Bienvenidos jóvenes al aula virtual de historia. Ahora, les saluda el licenciado Henry Escobar Ramírez, docente de historia de la unidad educativa MUISDE. Bien, el tema de que vamos en el día de hoy a ver es origen y principios de la Escuela de Chicago como contradicción de las teorías de la síntesis clásico-keynesiana. Bien, para ustedes jóvenes, antes de esto, siempre vamos a animarlos, ¿no? Vamos a darles una dinámica que ustedes, porque siempre no solamente es de venir, porque a veces también vienen de la casa muy estresados. Vamos a hacer una gimnasia cerebral que ustedes mismos lo pueden hacer desde sus hogares o donde ustedes se encuentren. Consiste, bueno, ya voy a ubicarme más adelante un poco de eso, pero lo que también quiero es llegar ya rápidamente al trabajo. Origen y principios de la Escuela de Chicago como contradicción de las teorías de la síntesis clásico, ¿no? Como 4 puntos tenemos el primero, la crisis económica que afectó a Latinoamérica durante el siglo XX, donde sucedieron el contexto de la aplicación de políticas basadas en diversas teorías económicas.
Muchos de esos orígenes de escuelas económicas que surgieron durante esos siglos, en el siglo XX, estamos hablando entre los años de 1930, desde adelante o menos, desde 1918, 1920, donde América Latina también fue influido justamente por esto. Como segundo punto también menciona, hay que conocer las escuelas económicas desde el liberalismo clásico hasta el surgimiento del socialismo del siglo XXI, que han influido en la política que comenzó ese siglo en América Latina. Como tercera tenemos la economía, es el proceso mediante el cual el hombre extrae y transforma recursos naturales para satisfacer sus necesidades de alimento, vestimenta y refugio. Y como cuarto punto, una escuela económica organizada, que cada parte tiene su elaborada por una más o filósofos o economistas. ¿Sí? Muchos de esos personajes fluyen porque tienen sus puntos de vista, sus críticas, la parte científica experimental que pueden ellos aportar para la sociedad. Como pueden ver en las imágenes, la escuela de Chicago se originó justamente, como lo menciona el nombre, ¿no? En la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, a mediados del siglo XX, es decir, entre 1920 a 1930. Aparición de una opinión pública moderna que cada día se hacía más fuerte y gracias a la importancia que daban los medios de comunicación en aquel entonces, las radios, que eran muy frecuentes en esa época, era algo novedoso, como hoy en día ustedes pueden saber algo novedoso, el WhatsApp, el Facebook, las redes sociales. En ese entonces solo eran las radios, un medio de comunicación muy importante que sabían cómo saber enterarse o informarse. El desarrollo de las tecnologías de la información TICS, ¿no? De la tecnología, el sistema democrático y la inmigración europea llegaron y también influyó esto, ¿no? La inmigración europea y también muchas de las subculturas urbanas. Por ejemplo, en ese tiempo ya existían pues divisiones, peleaban de pronto posiciones territoriales, los latinos, los europeos, españoles, irlandeses, italianos, aquí en América Latina, incluso puertorriqueños, mexicanos, los que venían de Sudamérica, brasileños, incluyendo nosotros ecuatorianos. Entonces, esas subculturas fueron generando un poco más allá, ¿no? La Escuela de Chicago también fue un grupo de investigadores dentro del campo de ciencias sociales, arquitectura y economía. Dentro de esto proporcionada a la ciudad, se reportó el cambio de ciudades comunes de la metrópolis. ¿Qué quiere decir? Que comenzaron las ciudades a generar ya edificios grandes, comenzaron a ser ciudades modernas, porque justamente en ese tiempo era la situación, pero también comenzó a afectar la parte económica. Quiere decir que los departamentos de economía de la Escuela de Negocios de Buck de la Universidad de Chicago surgieron las principales hipótesis o partidarios de libres del mercado para un régimen monetario definido. Por ejemplo, sus líderes históricos fueron Josh Stigler y Milton Friedman, ambos del Premio Nobel de Economía en 1982 y 1976 respectivamente. Principios. Aquí encontramos algunos principios de lo que surge dentro de esto. También encontramos, como pueden ver, surgen el servicio bancario, ¿no? Muchos de ellos sufrieron el Banco Mundial, que en inglés es el World Bank abreviado, ¿no? Como lo pueden ver, una organización multinacional especializada en finanzas y asistencia. O sea, son bancos que pueden incluso hacer préstamos a países. No estamos hablando de miles, de 200,000, estamos hablando de millones de dólares. Entonces, los fondos monetarios son así. Ellos dan, si un país necesita millones de dólares para contribuir en algo, les hace un préstamo. Entonces, es como cualquier persona va a una cooperativa que es un préstamo de 500, 600 dólares hasta 1000 dólares, les pueden dar, pero que estamos hablando ya de cantidades mayores. El Fondo Monetario también es otro tipo de organización que financiera a nivel nacional. Su sede está en Washington, Estados Unidos, quien nace el 22 de julio de 1844 gracias a los acuerdos de Bretton Woods, a una reunión de 730 delegados de 44 países durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después de esto, comenzó a tener el sistema más poder y así tomó un papel muy importante en países en desarrollo. ¿No? En 1976, Milton Friedman gana el premio del Banco de Suecia, Ciencias Económicas dentro de la parte. Contradicción de las teorías, encontremos. ¿Qué diferencias hay entre la teoría de la escuela liberal clásica y la teoría keynesiana? Los que surgen en la escuela de Chicago, las clásicas, que es que de mucho más antes, los líderes de teoría de Adam fue Adam Smith, que en 1776 publicó La riqueza de las naciones. Ellos retaban que dentro de sus producciones tenía que ver la teoría del valor, la distribución y el papel del Estado. Estos tres puntos contribuían en sus teorías. Pero mientras tanto, la escuela keynesiana
que surgió en el siglo XIX a principios del siglo XX, comenzó a tener un poquito más de fuerza. Quiere decir que su mentor Maynard Keynes en 1836, a través de su libro, generó teoría general sobre el empleo del interés y el dinero. También aportó Krugman y Joseph Stiglitz. Gracias mediante la Gran Depresión de 1829, que comenzó a derrumbarse la economía en Estados Unidos, comenzó estos a comprar acciones y precios bajaron. Jóvenes, esto es la clase que les quería compartir. Eh, que les quise, bueno, creo que ya se les compartió. Bien. Jóvenes, eso ha sido mi clase. Espero que les haya servido de mucho. Eso es lo que yo puedo aportar en mi clase. Dios les bendiga, cuídense y hasta pronto.